¿Alguna vez has escuchado el sonido de una boya golpeando contra el casco de un barco en plena madrugada y juraste que el viento susurró tu nombre? En la costa de Veracruz, en 1992, el mar tenía esa costumbre, devolver ecos y esconder respuestas. Los registros de la época hablan de barcos que salían completos y regresaban vacíos, de familias que aprendieron a reconocer la ausencia por el olor a sal en la ropa colgada. Cada mes una nueva viuda rezaba, y el puerto seguía funcionando, como si el océano fuera solo un compañero de trabajo malhumorado. Hoy, vamos a entrar en ese puerto. Vamos a sentir el metal frío de los barandales, a contar las lámparas que titilan, a escuchar los chillidos de las gaviotas que anuncian tormenta. Y sobre todo, vamos a conocer la historia de un hombre, un pescador solitario, del que nadie sabía mucho, hasta que fue demasiado tarde. Porque el mar paciente guarda sus secretos en la misma caja donde esconde a sus muertos. Antes de empezar, forma parte de esta investigación. Deja tu like para apoyar el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Comenta, ¿prefieres el mar de día o el mar de noche? Tus respuestas ayudan a entender qué despierta el océano en cada uno de nosotros. Y comparte este video con alguien que ame las leyendas costeras y que quizás prefiera seguir creyendo que solo son leyendas. Respira hondo, ajusta tus audífonos, el puerto está abriendo su puerta. En 1992, Veracruz despertaba cada mañana como un cuerpo cansado, con el peso del salitre pegado a la piel y el reloj marcado por el vaivén de los camiones de hielo. A las 4 de la madrugada, la ciudad rezaba una oración mecánica, el crujir de las cuerdas, el chillido de los molinetes, el aliento espeso de las barracas de camarón. El viento se deslizaba bajo los contenedores, y las gaviotas firmaban el cielo con sus alas, testigos eternos de la rutina del puerto. Nada parecía fuera de lugar, hasta que uno notaba los silencios. Había conversaciones que se detenían cuando se pronunciaba cierto apellido, miradas que evitaban el horizonte donde se levantaba el rompeolas. La policía marítima hacía sus rondas, pero el uniforme pesa menos que la superstición, y en Veracruz, la superstición siempre supo remar. Los pescadores evitaban silbar en el muelle, porque decían que el sonido llamaba a los ahogados. Algunas esposas escondían granos de café en los bolsillos de sus maridos, para espantar las manos invisibles que tiran de los tobillos. El mar no era un escenario, era un personaje, con su propio humor. Esa temporada, el océano devolvía más de lo habitual, botellas con etiquetas extranjeras, tablones astillados con marcas de uñas, una red que apareció un amanecer enredada sobre sí misma, como una serpiente tratando de tragarse la cola. Y aún así, los barcos salían, porque vivir de la pesca es aceptar el pacto con el abismo. El pez no vive en la orilla. El puerto respiraba al ritmo de los que se atrevían a zarpar. Las autoridades respondían con frases húmedas, corrientes fuertes, fallas humanas, mala suerte. Pero los hombres del mar veían otra cosa. Las aguas parecían alimentadas, los cardúmenes crecían donde nunca los hubo, y por las noches la superficie brillaba con un resplandor enfermizo, como si el mar digiriera algo que no debía. Es nada, decían algunos. Es lo que el mar quiere, corregían los viejos, y entre las bancas, la palabra náufrago se pronunciaba con miedo, como quien evita encender un fósforo en una bodega de gasolina. Al caer la tarde, el sol se hundía detrás de los guinches, y las sombras se estiraban sobre el muelle como cuchillas. Los dueños de los botes revisaban remos, nudos, anzuelos, tocaban las quillas con respeto, como quien acaricia el lomo de una bestia impredecible. Los jóvenes aún sonreían, los viejos callaban, porque sabían que las sonrisas atraen la desgracia. En el mar, todo retorno depende de dos cosas, combustible y suerte. Entonces, empezó el rumor. Un hombre, decían, pasaba las madrugadas más allá del faro, arrojando vísceras al agua, no vísceras de pez. Nadie lo veía vender, pero su bote jamás regresaba vacío. Pagaba siempre en efectivo, en billetes húmedos, y compraba hielo en horarios imposibles. Nunca iba al bar, nunca hablaba. Y, sin embargo, su motor nunca se averiaba. En la radio de los pescadores las voces se distorsionaban cada vez que alguien pasaba cerca de una boya sin pintura. En algunos mapas alguien dibujó un círculo con lápiz negro.
no cruzar. 5 hombres, 5 versiones, pero todas con la misma raíz. El mar estaba adquiriendo un gusto nuevo. Una madrugada, tras una tormenta breve, el océano devolvió algo que nadie quiso tocar. Un pedazo de lona con un olor inconfundible. Un olor que ningún hielo ni corriente puede borrar cuando viene de donde no debe. Los que lo olieron prefirieron callar, porque quien describe demasiado el olor de la muerte corre el riesgo de reconocerlo. Desde entonces, Veracruz dormía con un ojo abierto. Algunas casas comenzaron a cubrir sus imágenes religiosas para que los santos no vean el mar como está ahora, dijo una abuela a su nieta. Y en la esquina de las docas, un perro que jamás ladraba aulló 3 noches seguidas. Nadie lo comentó. En las ciudades de puerto el secreto no se oculta, se convive con él. Si hubieras caminado por allí en 1992, habrías visto los carteles descoloridos, la pintura descascarada que parecía un mapa, los rieles húmedos que conducían a grúas siempre apuntando hacia el mismo punto del horizonte. Habrías sentido el frío del metal en la palma de tu mano y la vibración leve del suelo cuando un motor se encendía a lo lejos. El mar susurraba 2 cosas al mismo tiempo: ven y no vengas. El puerto de Veracruz ese año era una invitación escrita con cuchillo, y fue allí, entre la costumbre y el miedo, entre la superstición y la necesidad, donde un hombre sin apellido comenzó a hacerse notar por lo que no hacía. No reía, no vendía, no explicaba. Decían que al pasar, el aire se volvía más denso, como si su presencia absorbiera el oxígeno para alimentar al mar. Pronto sabrás el nombre por el que lo conocían. Por ahora basta con entender esto. Antes de él el puerto ya estaba enfermo, pero después de él aprendió el hambre. Decían que su nombre era Efraín Salgado, aunque nadie podía asegurarlo. En el puerto lo llamaban simplemente el hombre del mar. Llegó a Veracruz a finales del 91, en plena temporada de tormentas, cuando los vientos arrastraban algas hasta las calles y las olas golpeaban los muros del malecón con la fuerza de una advertencia. Nadie lo vio llegar, nadie lo vio instalarse. Un día su bote ya estaba allí, amarrado en el extremo más viejo del muelle, justo donde las lámparas tardaban en encender. Era un hombre de rostro seco, piel curtida por el sol y manos con cicatrices tan profundas que parecían grietas de madera vieja. Hablaba poco, y cuando lo hacía su voz sonaba como el roce del ancla sobre el fondo marino, lenta, rasposa, inevitable. Los niños lo observaban de lejos, escondidos tras las cajas de pescado, y decían que su chaqueta siempre olía a hierro mojado, como si nunca se secara del todo. Vivía en una pequeña choza improvisada, hecha con restos de madera y lonas, a pocos metros del agua. No tenía familia, no recibía visitas. A veces se le veía sentado frente al mar durante horas, sin moverse, como si contara las olas o esperara que algo regresara desde el horizonte. Los otros pescadores bromeaban diciendo que estaba loco, pero en sus risas había un nerviosismo que no se podía ocultar. Efraín no participaba en las subastas de pescado ni en las reuniones de los pescadores. Nunca se le vio vender su captura. A veces regresaba del mar con redes vacías, otras con cajas cerradas que cargaba él solo hasta su cabaña. Debe tener un trato con alguien de fuera, murmuraban, pero nadie preguntaba demasiado. En el puerto, las preguntas curiosas son una forma de suicidio. Una madrugada, don Hilario, un viejo marinero que solía limpiar redes cerca de la cabaña del hombre, aseguró haberlo visto arrojar algo al mar envuelto en un trapo oscuro. Era carne, dijo, y no de pez. Cuando lo contó en la taberna, los demás se rieron, pero Hilario no bebía, y su voz temblaba. Nadie quiso acompañarlo a comprobarlo. Poco después, los rumores se multiplicaron como mosquitos sobre el agua. Algunos decían que Efraín pescaba solo de noche, porque no quería testigos. Otros juraban haberlo visto amarrar a su bote pequeños bultos antes de partir. Una mujer del mercado, doña Berta, afirmó que le compró vísceras a escondidas y que mientras se las entregaba él murmuró: «Ellos deben comer, si no comen me buscan». Ella lo contó entre lágrimas, pero su versión se perdió entre las carcajadas nerviosas del puerto. Con el paso de los meses, comenzaron a notarse cambios en los peces. Algunos marineros regresaban con capturas de aspecto extraño, piel más pálida, ojos hundidos, carne de textura blanda, casi podrida. Los vendían igual,
pero muchos clientes aseguraban que el pescado tenía un sabor metálico, difícil de describir. Los expertos lo atribuían al agua contaminada, aunque nadie encontraba el foco del problema. Efraín seguía navegando solo. Nunca varaba su bote en el mismo lugar 2 veces seguidas. Parecía conocer las corrientes mejor que cualquiera, como si el mar le hablara en un idioma que solo él comprendía. En una ocasión, un grupo de jóvenes intentó seguirlo, intrigados por su rutina, pero la niebla cayó sobre ellos con una densidad imposible, y cuando lograron ver de nuevo, el bote del hombre había desaparecido. A la mañana siguiente, uno de esos muchachos, un tal Rico Hernández, fue hallado flotando a pocos metros del muelle, con el rostro vuelto hacia abajo. No tenía heridas visibles, pero su piel estaba cubierta por una capa fina de limo, y sus labios parecían haber sido mordidos desde adentro. La policía dictaminó asfixia por inmersión. El caso se cerró antes del mediodía. A partir de entonces, nadie volvió a seguirlo. El hombre del mar se convirtió en una sombra, un mal presagio. Cuando su bote se alejaba hacia la línea gris del amanecer, los pocos que lo observaban hacían la señal de la cruz. Otros simplemente se volvían de espaldas. Algunos juraban que hablaba solo mientras remaba, otros que el mar se agitaba con violencia cada vez que su barco cruzaba el faro. «Está alimentando algo», murmuraban los viejos, sin mirar a quien lo decía. Y en las noches sin luna, cuando el viento soplaba hacia tierra, un olor pesado llegaba desde el muelle, carne húmeda, sal y algo más, algo que ningún puerto debería oler. El miedo ya no era superstición, era rutina, y el mar, desde ese invierno, empezó a tragarse más hombres de lo normal. El primer naufragio ocurrió a finales de marzo de 1992. Un barco camaronero llamado La Esperanza del Golfo desapareció a menos de 20 millas de la costa. Las condiciones eran tranquilas, el cielo limpio y la tripulación experimentada. Solo encontraron un trozo del casco, partido en diagonal, como si algo lo hubiera desgarrado desde abajo. Los periódicos locales culparon al mal tiempo, aunque esa noche no hubo tormenta. A la semana siguiente, otro bote, el Celeste, no regresó. 5 hombres. Ninguno fue hallado. Las esposas comenzaron a reunirse frente a la capitanía, llevando velas y retratos. Las autoridades hablaron de corrientes inusuales y errores humanos, pero en las tabernas del puerto ya se decía otra cosa. El mar estaba cobrando una deuda. Los pescadores empezaron a notar detalles inquietantes. Redes rotas, anzuelos doblados, boyas que aparecían lejos de donde fueron colocadas. Algunos aseguraban que al sacar sus redes sentían algo pesado que se soltaba en el último momento, algo que se movía, y cuando el agua estaba en calma, se podían ver sombras oscuras bajo los barcos, largas y lentas, siguiendo la estela como si esperaran un banquete. Entre murmullos, el nombre de Efraín empezó a colarse en cada conversación. Un joven pescador, Samuel Quintero, juró haber visto su bote cerca del área donde desapareció el Celeste. No pescaba, dijo. Solo flotaba mirando hacia el agua. Cuando intentó acercarse, el bote de Efraín se alejó sin que él remara. El mar lo movía por su cuenta, repitió Samuel, con los ojos abiertos como si todavía lo viera. Al poco tiempo, las aguas comenzaron a devolver restos. Primero fueron fragmentos de ropa, trozos de cuerda, botas, luego partes humanas. Los cadáveres que emergían tenían un aspecto extraño, sin ojos, con la piel desgarrada como si hubieran sido devorados, pero no por tiburones. Las marcas eran irregulares, superficiales, y las extremidades parecían comidas a medias, como si las criaturas que los atacaron no tuvieran prisa. Los médicos forenses se limitaron a escribir fauna marina indeterminada, pero los hombres del puerto sabían que aquello no era normal. Los peces de Veracruz nunca habían sido tan voraces, hasta que alguien comenzó a alimentarlos con lo que el mar no pedía. Una noche, don Hilario, el mismo viejo que había visto a Efraín arrojar algo al agua, lo siguió en silencio. La luna era apenas una línea, y el mar se movía pesado, casi inmóvil. Hilario observó desde lejos, escondido entre los pilotes del muelle. Vio cómo Efraín sacaba de su bote un saco oscuro, lo abría con cuidado y lo vaciaba sobre el agua. Lo que cayó no eran vísceras de pez, eran pedazos de carne humana, grisácea, ya en descomposición. Hilario se quedó paralizado.
No podía gritar. Efraín, sin mirar a su alrededor, habló con voz baja, pero el viento llevó sus palabras hasta él. «Coman, coman antes de que me busquen». El viejo huyó, tropezando, con el corazón reventándole en el pecho. Cuando quiso contarlo, la mitad del puerto ya lo sabía. Nadie lo desmintió, nadie lo confirmó. Pero esa misma semana, Hilario desapareció. Su bote fue hallado al amanecer, vacío, con la radio encendida y un cubo lleno de agua salada en el que flotaba una oreja humana. Desde entonces, la costa empezó a oler diferente. Un olor agrio, dulce y metálico que subía desde el mar incluso con viento en contra. Los perros no se acercaban al muelle. Los pelícanos dejaron de posarse sobre los botes. El silencio se volvió más pesado, como si el aire también supiera lo que ocurría. Un informe de la Guardia Costera mencionó algo que pocos leyeron: peces carnívoros agrupándose en zonas inusuales. Los buzos que bajaron a investigar afirmaron que el fondo marino parecía sembrado de huesos, pero los retiraron del caso antes de que dieran entrevistas. El puerto ya no dormía. Los hombres bebían hasta el amanecer para no cerrar los ojos, y Efraín seguía allí, saliendo cada noche, regresando antes del amanecer con ese olor pegado a la piel. Algunos decían que hablaba con el mar, otros que el mar le respondía. Que en las noches sin luna se escuchaban voces bajo el agua, como si los náufragos aún intentaran gritar, y cada vez que alguien mencionaba la palabra peces, todos bajaban la voz, porque los peces, desde aquel año, ya no eran solo peces. Efraín había cambiado la dieta del océano, y el océano empezaba a agradecerle. Para agosto de 1992, el puerto de Veracruz ya no era el mismo. El olor a muerte flotaba entre los botes, adherido a las sogas y a las lonas, como una sombra que no se iba ni con el viento. Los pescadores evitaban salir de noche. Las esposas rezaban frente a los santos cubiertos con pañuelos, y los niños ya no se acercaban al muelle, porque decían que el mar hablaba bajito. Pero todo cambió la mañana del 17 de agosto, cuando el barco de inspección Santa Clara volvió a tierra. Habían salido a revisar las redes de una zona donde, según los reportes, los peces mordían los aparejos. Lo que encontraron sería recordado por décadas. En la bodega de la Santa Clara, dentro de las redes, había docenas de peces mutilados. No tenían las escamas normales, sus cuerpos estaban desgarrados, y dentro de sus estómagos encontraron fragmentos de carne con restos de ropa, botones e incluso fibras de cuerda. La muestra fue llevada al laboratorio del puerto, donde el biólogo encargado, el doctor Ricardo Villaseñor, confirmó lo impensable. La carne hallada en el interior de los peces es humana. El informe debía ser confidencial, pero en Veracruz los secretos no duran mucho. En menos de 2 días, la noticia recorrió las calles, los bares y los muelles. Los más religiosos hablaban de castigo divino, los más supersticiosos de una maldición del mar. Pero los pocos que conocían la historia de Efraín Salgado sabían que aquello no era obra del destino, sino de un hombre. La policía local organizó una investigación discreta. Interrogaron a pescadores, revisaron bitácoras y encontraron algo que los dejó sin palabras. Las coordenadas de las capturas coincidían con la zona donde Efraín acostumbraba lanzar sus redes. El patrón se repetía. El mar estaba viviendo de los muertos. Una noche, un grupo de oficiales decidió montar guardia cerca del faro. El viento era helado y el oleaje leve. A la distancia, vieron la silueta del bote de Efraín moviéndose lentamente, sin remos, como si algo bajo el agua lo empujara. Encendieron los reflectores. Efraín levantó la cabeza. Sus ojos, hundidos y opacos, brillaron un segundo con un reflejo imposible. Luego, lanzó al agua 3 cubos llenos de algo que flotó brevemente antes de hundirse. Cuando los reflectores alumbraron la superficie, vieron pedazos de carne gris, huesos y algo que parecía un brazo. Uno de los oficiales gritó, y el bote de Efraín se perdió entre la niebla. Solo al amanecer pudieron revisar el área. Lo que hallaron fue peor que cualquier rumor. Decenas de peces muertos, flotando boca arriba, con fragmentos humanos entre los dientes. Los cuerpos estaban inflados, pero las marcas eran claras, mordidas pequeñas, humanas, como si las víctimas hubieran sido comidas por versiones acuáticas de sí mismas. El doctor Villaseñor solicitó más muestras. En el laboratorio, descubrió que los peces no solo habían comido carne humana,
sino que su organismo había cambiado. Las pruebas revelaban una alteración enzimática. Su sistema digestivo se estaba adaptando a ese nuevo alimento. «El mar está aprendiendo a comer gente», escribió en una nota que jamás llegó a firmar. 3 días después, el doctor desapareció. Su oficina fue encontrada vacía, el vidrio roto desde adentro y en el suelo un charco de agua salada. El informe oficial nunca fue publicado. Los pocos que lo leyeron fueron trasladados o renunciaron antes de fin de mes. Mientras tanto, Efraín seguía pescando. De noche se oía su motor lejano, ese sonido grave que rompía el silencio como una campana fúnebre. Algunos pescadores contaban que lo habían visto arrojar al mar trozos de cuerpos envueltos en lonas negras. Otros afirmaban que lo acompañaban sombras, como si una multitud invisible lo escoltara. Una madrugada, un grupo de hombres armados con linternas y redes decidió enfrentarlo. No regresaron. Solo apareció una de las linternas, encendida, flotando junto al muelle. Dentro del cristal había un pequeño pez atrapado, aún vivo, con un trozo de carne humana en la boca. El mar había cambiado de dieta, y cada noche su hambre crecía. Los más viejos del puerto decían que Efraín ya no era un hombre, sino el embajador de los muertos, que el océano lo había elegido para abrir la puerta entre los vivos y los ahogados, y que mientras su bote siguiera navegando, el mar nunca se saciaría. El final de Efraín Salgado no llegó con redadas ni juicios, llegó con silencio. Durante días, el puerto se quedó sin su ruido habitual. Ningún motor encendía, ninguna cuerda se tensaba. Hasta los pelícanos habían desaparecido. Era septiembre de 1992, y el mar parecía dormido, pero debajo de su superficie algo se movía. Las olas llegaban hasta el muelle más lentas, más densas, como si arrastraran una respiración pesada. Una noche sin luna, el faro del puerto se apagó. Nadie supo por qué. Fue entonces cuando un resplandor rojizo se levantó desde el agua, iluminando brevemente las embarcaciones vacías. Los pescadores que lo vieron desde sus casas dijeron que no era fuego, sino algo que venía desde abajo, y en medio de aquel resplandor, el pequeño bote de Efraín apareció flotando solo, moviéndose lentamente hacia la orilla. Cuando lo recuperaron al amanecer, encontraron dentro una escena que parecía imposible. El motor seguía intacto, las redes dobladas con precisión, pero no había señales de Efraín, solo una caja de madera cerrada con una cuerda empapada. El olor era insoportable, un hedor a carne podrida mezclado con sal y óxido. Los hombres del puerto, temblando, abrieron la caja. Dentro había peces, cientos de peces pequeños, aún vivos, retorciéndose entre los restos de lo que alguna vez fue un cuerpo humano. En el fondo, reconocieron un anillo. Era el de Efraín. Los que presenciaron la escena juraron que los peces intentaban morderse entre sí, desesperados, como si se pelearan por seguir comiendo. Uno de ellos saltó fuera de la caja y cayó sobre la madera, y cuando uno de los hombres trató de devolverlo al agua, el pez lo mordió en la mano, arrancándole un trozo de piel. El marinero gritó, y mientras sangraba, todos vieron cómo el pez, antes de morir, susurró un sonido, como un quejido humano ahogado. La caja fue arrojada al mar, y nadie volvió a hablar de lo que había dentro. Pero desde esa noche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las redes de los pescadores aparecían vacías, pero llenas de huesos limpios, relucientes. Los peces del mercado tenían manchas negras en la piel, y cuando eran abiertos, su carne despedía un olor familiar, carne rancia, humana. La Guardia Costera cerró parte del puerto y declaró la zona biológicamente contaminada, pero los viejos del lugar sabían la verdad. El mar no estaba contaminado, estaba convertido. Con el paso de los años, las desapariciones se fueron reduciendo, pero el rumor persistía. Decían que en ciertas noches, un bote sin luces navegaba cerca del faro apagado. Algunos aseguraban ver a un hombre de pie en la proa, inmóvil, con los ojos hundidos y una sonrisa quieta. Otros afirmaban que el mar, al rozar las piedras, pronunciaba un nombre, Efraín. El caso se archivó oficialmente como accidente marítimo, pero el mar no archiva nada. A veces, después de una tormenta, las olas arrastran fragmentos de madera con marcas de uñas o restos de cuerda vieja atados en nudos imposibles. Los pescadores jóvenes no entienden lo que significan.
Los viejos prefieren callar. 30 años después, los buzos que exploran los restos del antiguo puerto de Veracruz cuentan algo que no figura en los informes. Dicen que, en el fondo, entre los restos de botes hundidos, hay un cardumen que nunca sube a la superficie. Peces sin ojos, con dientes finos y afilados como agujas. Si uno se acerca lo suficiente, juran que pueden escucharse sonidos que no pertenecen al mar, voces humanas mezcladas con el burbujeo del agua. Y cada vez que uno de esos buzos sale a la superficie, trae consigo la misma sensación, una presión en el pecho, como si el mar respirara detrás de ellos. La leyenda dice que Efraín no murió, que el mar, satisfecho, lo tomó como ofrenda, que ahora su cuerpo forma parte de las corrientes, y que sus ojos están en cada ola que rompe contra el malecón, y que mientras los hombres sigan lanzando redes al agua, el mar seguirá esperando, porque el hambre del océano nunca se extingue. El mar nunca entrega todo lo que devora, solo regresa lo suficiente para recordarnos que está vivo. Veracruz, 1992, fue una herida abierta en la memoria de los que vieron cómo el océano cambiaba de piel. Hoy, más de 30 años después, los informes oficiales guardan silencio, las bitácoras están manchadas por la humedad y los nombres de los desaparecidos se borran lentamente de las lápidas corroídas por el salitre. Pero hay algo que el tiempo no ha logrado borrar: la sensación de que el mar aún tiene hambre. Quienes visitan la costa aseguran que el aire allí es diferente, más pesado, más espeso, como si se respirara a través de un recuerdo. Los locales recomiendan no pescar de noche, no mirar demasiado tiempo el reflejo del agua y, sobre todo, no responder si el mar te llama por tu nombre. Algunos lo dicen en tono de broma, otros lo dicen temblando, pero todos lo dicen. En los archivos del puerto todavía aparece el nombre de Efraín Salgado en una lista de desaparecidos junto a una nota escrita a mano: posible ahogamiento, cuerpo no localizado. Pero cada cierto tiempo, algún turista jura haberlo visto. Dicen que un hombre camina por el malecón en silencio, con un abrigo oscuro y botas llenas de arena húmeda, que se detiene frente al agua, lanza un trozo de carne al mar y sonríe antes de desvanecerse entre la bruma. Nadie puede probarlo, nadie quiere hacerlo. Lo más perturbador es que, cada tanto, el mar devuelve peces que nadie reconoce, cuerpos blandos, sin ojos, con marcas que parecen dedos humanos en los costados. Los científicos los clasifican como mutaciones sin relevancia, pero los pescadores viejos murmuran otra cosa. Son los hijos del mar y del hombre que lo alimentó. Quizás el mar no castiga, solo reproduce lo que le enseñamos, y si le damos sangre, nos devuelve sangre. Si le damos silencio, nos devuelve eco. Si le damos cuerpos, nos devuelve hambre. La historia de Efraín Salgado no es solo una leyenda, es un recordatorio de que la frontera entre lo humano y lo natural es más delgada de lo que creemos. El océano no necesita demonios, los crea. Y a veces esos demonios tienen rostro, nombre y una red en la mano. Así que la próxima vez que estés cerca del mar, escucha con atención. Ese rumor que crees que es el viento, tal vez sea el agua hablándote. Tal vez sean voces viejas, hinchadas por la sal, llamando desde abajo. Tal vez sea él, el pescador, buscando a quien continúe su ritual, porque el mar no olvida, y todo lo que se lanza en sus aguas, tarde o temprano, regresa. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el mal puede nacer del hambre o del miedo? ¿Efraín fue víctima o verdugo? Déjalo en los comentarios, quiero leer tus teorías. Si esta historia te estremeció, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Ayúdame a mantener vivas las leyendas que el mar intenta enterrar. Y recuerda, la próxima vez que escuches una boya moverse en la oscuridad, no mires hacia el agua, porque puede que el mar te esté mirando primero.